cuando me dolió lo suficiente fue cuando dije, ok, Tomás, tenés que comenzar a hacer algo. Y ahí fue cuando comencé a leer este libro. Lo hice con una actitud de querer que esto funcione. No de voy a ver qué pasa, no de voy a ver que si este libro me ayuda, sino de decir, ok, me voy a permitir durante un tiempo comprobar, ir a por toda con esto, con estos principios y aplicarlos. El tiempo dirá si esto funciona, si no funciona. Yo voy a hacer mi parte, yo voy a ir con fe a que esto funcione. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video por acá en mi canal de YouTube, mi gente. ¿Cómo están? Hoy les traigo una información muy, pero muy reveladora. Les voy a contar cómo este libro, La voz de tu alma, de Laín García Calvo, que voy a estar eternamente agradecido de haberlo encontrado en mi camino, año 2019. Hoy te voy a contar en este video cómo llegué a conocerlo, una historia muy, pero muy curiosa. Y también te voy a contar cómo este libro me permitió dar un salto cuántico en mi vida, que quiere decir que he pasado de una situación totalmente extrema, estaba en depresión total, quise quitarme la vida varias veces, no tenía dinero, estaba en un empleo que no me gustaba, vivía en la casa de mis padres, no tenía un propósito, no sabía qué iba a hacer con mi vida. En ese momento descubro este libro de principios del mundo metafísico cuántico para lograr lo que deseas en el mundo material. Yo no entendía absolutamente nada de esto, pero ahora te voy a contar la historia de cómo pude caer acá, ¿no? Cómo llegué a esto, porque yo no tenía la más mínima idea qué era esto, qué eran los principios universales, qué era la ley de atracción, no tenía la más mínima idea de nada. Y este libro, les puedo decir que después de 4 años, bueno, y en sí, la saga en general, porque esto es una saga, yo empecé por este libro, que es el que yo recomiendo hoy en día a todos mis alumnos, a toda mi gente que quiera empezar un cambio en su vida, que quiera empezar a cambiar su mentalidad. Yo a todos les digo que tienen que leer este libro. Después hay muchos más, por supuesto, pero esta es la base de todo. Es mi base, es con lo que yo construí toda la vida de mis sueños, es lo que me permitió tener la mentalidad que hoy tengo, es lo que me ha permitido atraer hacia mi vida mucha abundancia. Estos principios del mundo metafísico cuántico es lo que me ha permitido, como acá dice en el libro, ha cumplido la promesa de este libro en mi vida. Puedo decirlo después de 4 años que se ha cumplido, que es aprender los principios del mundo metafísico cuántico para lograr lo que deseas en el mundo físico material. Así como yo lo he hecho, he aprendido a dominar estos principios en mi interior, me han permitido sanarme en mi salud, me han permitido atraer mucha abundancia a mi vida y bueno, hoy poder estar viviendo entre tantas cosas en la casa de mis sueños, tener algunos autos y tener mucha libertad económica, pero esto no es lo principal porque esto ha sido consecuencia de haber encontrado mi propósito de vida, que es ayudar a las personas por medio de precisamente todo lo que he aprendido durante estos años. Así que mi gente, quédate hasta el final de este video porque ahora te voy a contar la historia de cómo llegué hasta acá. Te voy a contar también en detalles cómo fui aplicando este libro. No me voy a meter a explicar paso por paso cada uno de los principios. Yo te recomiendo que lo compres, no lo descargues en PDF, no lo pidas prestado, compralo, haz el esfuerzo de comprar este libro porque te aseguro que es la mejor inversión que vos podés hacer. Siempre, siempre la primera y la mejor inversión que podés hacer es en vos mismo, es que inviertas en capacitación, en aprender de mentores, de personas que ya están teniendo los resultados que vos querés tener en tu vida. Así como yo lo hice en mis inicios, empecé aprendiendo por YouTube de manera gratuita, como en estos videos que vos podés estar viendo. Así que mi gente, voy a comenzar. Quédate, como te decía, hasta el final porque vas a obtener una información muy reveladora. Suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Estamos creciendo de una manera increíble. Y sin más, vamos a comenzar. Bueno, mi gente, quiero contarte la historia de cómo llegué a este libro, como te dije en el principio, porque es una historia muy curiosa, porque te va a ayudar a entender que si estás viendo este video, si estás viendo en mi canal esto, quiere decir que no estás acá por casualidad, no estás acá porque tenés que simplemente estar, sino que hay algo dentro tuyo, estoy seguro que hay algo en tu interior que te está diciendo que tenés que mirar este video, que tenés que escuchar a Tomás, que tenés que aprender sobre lo que Tomás está compartiendo. Hay algo que te está haciendo ruido en tu interior, que te dice que tenés que cambiar, que tenés que mejorar, que tenés que aprender algo que se te está pasando. Entonces, esto no es casualidad. Si estás viendo este video es porque tenés que comenzar a estudiar estos principios, tenés que aprender sobre ley de atracción, tenés que aprender sobre principios universales,
porque es la base de todo. A partir de acá es donde vos vas a empezar a tener una base sólida y donde vas a poder empezar a construir una vida en abundancia, una vida con salud, una vida con amor. Como te dije, yo cuando empecé a leer este libro, mi situación era totalmente diferente a la que tengo hoy en día. Sé que muchos me están conociendo por lo que están llegando a este canal y están viendo que vivo en una casa muy bonita, muy grande. Les hablo de que tengo abundancia, he construido durante los últimos años y muchos no me conocen por mi etapa anterior, muchos no me conocen cómo yo empecé. Año 2019 estaba trabajando en una agencia de remises como telefonista, atendía el teléfono. Llegué ahí luego de haber estado eh, en depresión. Fui futbolista durante 15 años de mi vida, desde muy chico. Mi sueño era ser futbolista. Tuve una lesión a los 17 años, lo que me hizo dejar de jugar al fútbol. Tuve una lesión en mi columna, me operaron, pasé por muchísimos tratamientos, cirugías, lo cual ninguna funcionó al final y tuve que dejar de jugar. Eso me hizo tener que comenzar a buscar otras alternativas en la vida, entre esas buscar un empleo porque claramente tenía que ver qué iba a hacer de mi vida. Entré a la universidad, no me gustaba, abandoné, me sentía perdido, comencé a trabajar en este empleo que les comento y ganaba muy poco dinero, pero bueno, lo poco que ganaba me alcanzaba como para poder gastármelo en fiestas, en alcohol y en drogas, que es lo único que quería en ese momento, porque quería evadir mi realidad. Estaba deprimido, mi vida no me gustaba y quería escapar, estaba escapando. Siempre digo, cuando hay una persona que está bebiendo, está tomando, está saliendo de fiestas, solamente hay una porción muy chiquitita que lo está haciendo por diversión, en teoría, y después tenés todo el otro gran porcentaje que lo están haciendo para escapar de algo en su vida que no les gusta. Salud, dinero, amor, familia, problemas, hay algo en su vida que no les gusta, no les cierra, y que quieren escapar de todo eso. Y la única salida que terminan encontrando, como en mi caso, es el alcohol, las fiestas y demás. Así que mi gente, esa es mi historia, esa era mi situación, año 2017, 2018, 2019, toda esa etapa, esos años de mi vida fueron los peores, pero también puedo decir que fueron los mejores, porque si yo no hubiera pasado por todo eso, si yo no hubiera sufrido como sufrí en ese momento, yo hoy no tendría un propósito. Yo hoy no hubiera sacado las experiencias de vida que saqué de esa etapa. Entonces, hoy en día puedo agradecer haber pasado por todo eso. Pero obviamente en ese momento no lo veía, en ese momento la pasaba muy mal y estaba totalmente perdido. Así que hubo un día que yo en esa etapa estaba haciendo natación, porque como les dije tenía un problema en mi columna, entonces una de las cosas que me habían recomendado hacer para que pueda mejorar era hacer natación. Estaba haciendo natación, iba a un club que estaba a unas 15 cuadras de mi casa, más o menos, y siempre iba y volvía caminando, o a veces en una bicicleta que tenía. Ese día había ido caminando, tenía que volver pronto para irme al empleo y se me estaba haciendo un poco tarde, entonces decidí tomarme un Uber. Nunca lo hacía porque no tenía dinero para pagarme un Uber todos los días y además no era muy lejos, pero bueno, ese día estaba muy apurado, entonces decidí tomármelo porque necesitaba llegar pronto a mi casa. Bueno, ese día fue algo muy, muy raro porque a mí siempre me ha pasado generalmente que cuando me subo a algún Uber o algún, de hecho yo trabajaba en una agencia de remises también, y suele pasar que los choferes no suelen tener el mejor de los caracteres o la mejor de las energías. No estoy diciendo todos, pero la mayoría, ¿sí? Muchos están a veces desganados, con mala energía, te subís al auto y está todo sucio. Bueno, en fin. Y me llamó mucho la atención este chofer, que sinceramente no me acuerdo ni el nombre, no me acuerdo el auto, nada, porque fue una situación así, porque era un viaje muy corto pero desde que subí a ese auto me impactó la energía que tenía el chofer, la alegría con la que me trató y también el auto, cómo estaba cuidado. Y me empezó a preguntar qué estaba haciendo, de dónde venía y le comenté muy brevemente que estaba haciendo natación porque tenía un problema en mi columna. A lo cual me respondió y me empieza a hablar de que eh, a él estaba yendo muy bien en la vida, que había conseguido muchas cosas, que estaba por dejar de hacer Uber, que estaba por comenzar a cambiar su lugar donde estaba viviendo, se estaba por ir a otro país, no me acuerdo dónde me dijo. Y me decía que él también había tenido problemas de salud y que se había sanado por medio de la física cuántica, de los principios cuánticos. Y yo no tenía ni idea. Yo digo, ¿de qué me está hablando este tipo? ¿Qué me dice?
Y me dice, yo te recomiendo que los busques, míralo, fíjate, porque a mí me cambió la vida, la verdad que es algo muy revelador. Y ya llegábamos a mi casa, así que no tuve tiempo de preguntarte mucho más. Me bajé y me quedé totalmente asombrado. Digo, ¿qué es eso? Principios cuánticos, física cuántica, ley de atracción, no tenía ni la más mínima idea de nada. Yo en ese momento tenía una mentalidad de trabajador, ¿no? Ir a buscar un empleo o ir a la universidad, lo clásico, lo típico. Yo vivía en un barrio muy humilde, no tenía la idea de cómo podía generar dinero o cómo podía transformar mi realidad de otra manera. Así que bueno, eso me abrió una posibilidad en mi mente. Yo estaba sufriendo mucho en ese momento porque había tenido que dejar de jugar al fútbol, no sabía qué iba a hacer de mi vida, el empleo que tenía ganaba muy poco dinero, había dejado la facultad, la estaba pasando bastante mal y no encontraba rumbo a mi vida. Así que bueno, empecé a buscar un poquito por internet y no entendía absolutamente nada de qué se trataba, pero bueno, quedó ahí. Yo en ese entonces había empezado a emprender un negocio de multinivel, había ingresado, el cual estuve un mes, apenas un mes estuve porque no me gustaba, no era lo que yo quería para mi vida. Y con el chico con el que yo había ingresado en este multinivel, un día yo lo seguía y un día subí una historia precisamente de una de las páginas de este libro, que miren cómo está mi libro. Estos chicos yo lo he estudiado, no lo he, no lo he leído este libro, lo estudié, lo he leído fácil, no sé, 10 veces, una y otra vez, y lo sigo leyendo. Es mi Biblia, por así decir, es con lo que, bajo lo que yo vivo, bajo los principios que he vivido en mi vida y con los que seguiré viviendo toda mi vida. Entonces, este chico subió una historia en su Instagram sobre una de las páginas de este libro, donde había una frase que sinceramente no me acuerdo mucho, pero en ese momento me voló la cabeza. Era como que justo respondía a alguno de los problemas que yo estaba teniendo. Entonces busqué al autor, lo busqué a Laín en YouTube y comencé a mirar todos sus videos. Vi que la historia que tenía Laín era una historia muy parecida a la mía, problemas de salud que había pasado desde muy pequeño, con lo cual yo me sentí muy identificado. Y acá creo que está el punto de quiebre de por qué a mí este libro me cambió la vida, por qué este libro me funcionó y por qué puede haber algunas personas que por ahí no les vaya a funcionar. Aunque la mayoría, yo creo que sí, o sea, cualquier persona que lea este libro con compromiso, yo creo que le puede ayudar, pero yo considero que, de hecho la lo enseña también adentro de este libro, lo que va a hacer que esto te funcione, que cualquier libro te funcione, que un curso o que algo te vaya a cambiar la vida, es lo que vos estés esperando de ese libro, de ese curso, lo que vos estés buscando. Si vos entras acá a leer esto, eh, pensando, bueno, voy a probar, voy a ver qué pasa y lo leo 3 días y si veo que no me gusta, lo dejo. Si entras con esa actitud a hacer algo, lo vas a abandonar y no te va a funcionar. Mi actitud con este libro desde que lo empecé a leer fue estudiarlo con mucha atención. Yo me lo llevaba a mi trabajo, iba a la agencia donde estaba trabajando y me llevaba con el libro abajo del brazo y bueno, en ese entonces estaba trabajando de noche, ya trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, antes trabajaba al revés de 14 a 22 y después hubo una etapa que me cambiaron y estaba trabajando de noche. Entonces, todas las noches cuando me quedaba en la agencia, que había una etapa donde no había trabajo, me pasaba las noches enteras leyéndolo y aplicando después todos estos ejercicios en mi interior. Y yo tenía una convicción enorme con este libro, con estos principios, y era que a mí ya me había dolido lo suficiente la situación, fue una de las cosas que aprendí, que la gente no cambia cuando quiere, sino que cambia cuando ya le ha dolido lo suficiente. Mi situación me había dolido lo suficiente ya, la depresión que tenía, los problemas de salud, de dinero, de relaciones, de amor también, porque esto, mi manera de ser, mi depresión y como yo estaba, obviamente que esto traía problemas, no podía mudarme, independizarme, vivía en la casa de mis papás, entonces todo esto ya me incomodaba demasiado y cuando me dolió lo suficiente fue cuando dije, ok, Tomás, tenés que comenzar a hacer algo y ahí fue que cuando comencé a leer este libro lo hice con una actitud de querer que esto funcione, no de voy a ver qué pasa, no de voy a ver que si este libro me ayuda, sino de decir, ok, me voy a permitir durante un tiempo comprobar, ir a por toda con esto, con estos principios y aplicarlos. El tiempo dirá si esto funciona, si no funciona. Yo voy a hacer mi parte, yo voy a ir con fe a que esto funcione. Y bueno,
puedo decir verdaderamente que estuve un año aproximadamente, 8 o 9 meses, leyendo este libro y bueno, toda la saga, ¿no? Lo que continúa con esto. Iba a mi trabajo, como te decía, con el librito abajo del brazo, y a veces era un poco chocante porque leía todo esto y yo en mi interior me estaba convirtiendo en una persona que no coincidía con mi realidad, ¿no? Yo ya tenía una mentalidad de lograr grandes cosas, sabía que me podía sanar, sabía que podía conseguir muchas cosas a nivel económico, estaba visualizando, estaba creando una realidad dentro mío, esta realidad, la que hoy vivo, pero que claro, en ese entonces yo llegaba a donde tenía que trabajar, o llegaba a la casa de mis papás, o veía lo que estaba viviendo y no coincidía con lo que aprendí acá. Pero eso es parte de lo que se enseña acá en este libro, ¿no? De que uno tiene que saber que todo el proceso de cambio, ese salto cuántico que vos vas a dar, si bien va a ser en un periodo de tiempo corto, porque verdaderamente yo en un año y medio, estaba comenzando a cambiar mi vida, me había mudado, bueno, había dejado mi empleo me había quedado sin empleo por la pandemia y en ese entonces comienzo a emprender algunos negocios, marketing digital, arbitraje financiero, coaching, y con todo eso empiezo a hacer mi crecimiento, pero siempre digo que esos simplemente fueron vehículos que yo encontré gracias a esto, porque yo, antes de conocer todo lo que fui haciendo en el camino, aquellos negocios que fui emprendiendo que me permitieron crear abundancia, meses antes, un año antes de todo eso, yo hice todo este proceso de atraer hacia mí las oportunidades, de crear toda esa realidad. Como les digo, chicos, viajaba en colectivo, llegaba a la agencia, antes de dormir, yo estaba creando mi realidad. Todo lo que pasó en mi vida, yo lo creé antes, lo hice por medio de estos principios en mi mente. ¿Y qué pasó? Empezaron a llegar oportunidades, empezaron a llegar personas, situaciones, conocimientos, videos, más libros, cosas que se fueron acumulando, que cada una fue sumando para que yo me pueda convertir en la persona que hoy soy y que pueda llegar a obtener los resultados que fui teniendo con el tiempo. Esto es lo que mucha gente llama tener suerte. La suerte no existe. La suerte la creamos nosotros. ¿Cómo la creamos? Por medio de estos principios, por medio de todo lo que se enseña dentro de este libro. Así que mi gente, este ha sido el libro que a mí me ha cambiado la vida. Me preguntan muchísimas veces qué libro leo, por dónde empiezo, cómo puedo comenzar a cambiar mi mentalidad. Y si bien en mi Instagram siempre estoy comentando y estoy subiendo imágenes de libros que voy leyendo, sinceramente, este es el con el que toda persona, yo, Tomás Benavides, recomiendo que empiecen porque es mi historia. Habrá gente que te recomendará a otros porque a otras personas le habrá funcionado ese cuando empezó. En mi caso, yo te puedo decir que este fue el primer libro que estudié de verdad porque había leído otros, pero todos los demás no me habían hecho un cambio en mi vida. ¿Aportaron cosas? Claro que sí, pero este yo te puedo decir que es el libro que cambió mi vida para siempre, que me transformó, que me sanó de la depresión, porque cuando yo conozco este libro estaba muy deprimido, no le encontraba sentido a la vida. Y cuando yo conozco esto, me vuela la cabeza. Cuando yo entiendo que en mi mente yo podía cambiar, comenzando por cambiar mi mente y mi interior, podía cambiar toda mi realidad y todos mis resultados externos, esto me parecía como magia. Yo dije, esto es magia, esto no puede ser, o sea, esto no puede ser verdad. Y me desafiaba a comprobarlo, porque por un momento mi mente racional me decía, no, Tomás, esto no puede ser verdad, esto no creo, esto debe ser mentira, no creo que te funcione, pero había algo en mi interior que es la voz de tu alma, lo que nos hace movernos, ¿no? Esa intuición, había algo dentro mío que me decía, tenés que comprobar, tenés que hacerlo, esto te va a funcionar, esto te va a cambiar la vida. Entonces, esto me dio un propósito, porque esto me dio la posibilidad de decir, bueno, ok, si yo estudio esto, lo compruebo y puedo tener resultados en mi vida real con todo esto, yo el día de mañana voy a poder hablar a las personas como hoy lo estoy haciendo y decirles, esto funciona y poder enseñarles, ¿no? También a aplicar todos estos principios, que es parte de lo que hoy hago en mi sala, en mi escuela,
que si te interesa saber más sobre eso, si querés aprender más de cerca sobre los principios, como yo los explico a mi manera, como los he aplicado, y si querés que te ayude a cambiar tu mentalidad, tus hábitos y tus resultados económicos, seguime en Instagram. Por ahí estoy día a día compartiendo muchísima información también de manera gratuita como acá, y me puedes enviar un mensaje por privado para contarme tu situación, para contarme en qué te puedo ayudar y en aquellas cosas que sientas que querés mejorar para que podamos charlar ahí, podamos crear una conversación y que te pueda decir obviamente cómo yo te puedo ayudar con mi sala, con mi escuela. Así que, gente, esta es mi historia de cómo empecé. Este es el primer libro que leí y el primer libro que estudié y que me cambió la vida. Así que si quieren empezar por algo, empiecen por acá, empiecen por esto. Eh, Nada, yo en este canal estoy hablando muchísimo sobre todos estos principios. También, obviamente, que pueden seguir a Laín en su canal de YouTube si quieren aprender más de manera gratuita. Chicos, esta es la oportunidad que hoy tenemos. Yo empecé capacitándome de manera gratuita hasta que me pude comprar este libro. Me los iba comprando de a uno, sinceramente. Existe la posibilidad de comprar todos juntos en la web de la IN, pero yo los iba comprando de a uno porque no tenía el dinero suficiente y mientras tanto me seguía capacitando por internet. Entonces, chicos, hoy no hay excusas, sinceramente. eh, yo considero que no hay excusas hoy en día para aprender. Uno tiene que empezar con las herramientas que tiene, que es con lo gratuito, YouTube, como por acá, pero sí que con el tiempo tiene que hacer el esfuerzo de invertir en uno mismo. Esa es la primera inversión que todos tienen que hacer. Cursos, capacitaciones, eventos, acercarte a las personas que están donde vos querés estar. Así que mi gente, espero que este video les haya gustado. Dejame un like, dejame un comentario qué te pareció y si querés saber más información, seguime en Instagram, envíame un mensajito y hablamos por allá. Nos vemos pronto.